Antes de comenzar, les voy a contar un cuento de un esquimal con un sacerdote. No sé por qué tiene que ser un esquimal, me imagino que funciona para cualquiera, pero así me lo contaron, así lo plasmé y así lo cuento. Un esquimal le hace una pregunta al sacerdote. Le dice: si yo no supiera acerca de Dios y del pecado, ¿iría al infierno? Le pregunta el esquimal al sacerdote. Y el sacerdote le responde: no si no lo sabes. Entonces el esquimal le responde: bueno, entonces ¿para qué me lo dijiste? Y un poco este cuento, cuando estaba armando esto, se me vino a la mente porque esta exhortación es una de esas exhortaciones en que uno lo lee, recibe una carga de compromiso absolutamente gigante, pero no hay pierde, o sea, no hay lugar a interpretación, no hay lugar a que yo no me sienta aludido en nada de lo que nos dice el Papa Francisco en esta exhortación. Es tan clara que casi que nos está, como son las exhortaciones. Pues hago un paréntesis: yo a ustedes hace un par de años les di una charla sobre los documentos papales. La exhortación es como la que está casi que en tercer lugar. Primero está en la Constitución Apostólica, segundo están las encíclicas o los breviarios papales, y luego siguen las exhortaciones apostólicas, en ese orden como de jerarquía de los documentos de un papa. Y la exhortación, a diferencia de una encíclica o de una constitución apostólica que da un desarrollo teológico o doctrinal, la exhortación no. La exhortación es simplemente un documento donde el Papa nos llama la atención a que cambiemos una actitud hacia un tema específico. Y pues en esta exhortación, que ahorita el 26 de noviembre se cumplen 4 años de haberse publicado, 26 de noviembre, sí, 4 años de haberse publicado, pues es una exhortación que gira en torno a lo que se conoce como la teología de la liberación. Para los que no saben, la teología de la liberación es una teología que se desarrolló básicamente en Latinoamérica, en unión de iglesia protestante e iglesia católica, que gira en torno al pobre. En el sentido de que todos somos pecadores, pero resulta que en la ejecución del pecado hay una víctima, hay una persona agredida, y esa persona agredida merece una justicia y una reparación. Y la teología de la liberación gira en torno al pobre como víctima de un pecado social, de un pecado político, de un pecado cultural también. Entonces, la teología de la liberación es algo que emana un poco también es un poquito de antecedentes, emana un poco del Concilio Vaticano II, que luego viene una conferencia episcopal en Medellín, Colombia, que da pie a lo que fue el famoso, la reunión episcopal en Aparecida, Brasil, que dio pie pues ya a este documento, que es la continuación, de los que recuerdan, el primer documento que sacó el Papa Francisco, que fue el Lumen Fidei, la luz de la fe. Fue el primer documento que hizo el Papa a los 3 o 4 meses de haber sido nombrado Papa, y luego saca esta exhortación apostólica. Y con esta exhortación apostólica, el Papa Francisco le contó al mundo lo que iba a ser su plan de gobierno. Lo pongo en estas palabras para que todos más o menos nos ubiquemos. El mismo Jesús presentó un plan de gobierno que pienso que fueron las bienaventuranzas. En ese sermón de la montaña de las bienaventuranzas, Jesús presenta lo que es su programa, de lo que Él va a trabajar, de lo que Él nos viene a contar, de lo que Él va a hacer su trabajo aquí en su parte de evangelización. Y el plan de gobierno del Papa Francisco lo plasma muy bien en este documento. La gente, recuerdo que cuando el documento lleva 4 años, yo recuerdo que cuando salió, mucha gente pensó que era un rompimiento con Benedicto XVI, pero cosa equivocada, porque precisamente Benedicto XVI, que fue quien hace el documento Aparecida, esto es una continuación. O sea, realmente, y el Papa Francisco, que en ese momento era cardenal, participó en la conferencia episcopal en Aparecida, Brasil.
Lo que les voy a contar nos va a aplicar a nosotros. Así que mientras yo le voy contando todo lo que trata esta exhortación, no piense, uy, lástima que no traje a mi hermano, ese le servía lo que le voy a decir. O mi esposa, no, lástima que no haya venido mi esposo, porque eso era para él. Eso era para él. Así que cada cosa que vamos es para cada uno de nosotros, porque realmente, mire, ustedes saben que yo me ven con ustedes aquí en otras charlas presentando el libro, y cuando estoy escribiendo el libro yo tuve que leer mucho documento, encíclicas, exhortaciones y todo, pero realmente esta fue una exhortación que me encantó leer, porque primero fue escrita originalmente en español. Entonces el Papa lo escribe en su lenguaje idioma, en su lenguaje natural, y se lee muy rico, porque el Papa pues pone un lenguaje muy sabroso de leer, como diríamos, de digerir. Entonces me encantó. Y segundo, que es sumamente directo, y pues es parte del estilo del Papa Francisco. Ya cuando él salió este documento, apenas estábamos conociendo al Papa, ya llevamos 4 años de conocerlo y creo que ya sabemos más o menos cómo es su estilo. Entonces, en lo que les voy a desarrollar y leer, pues vamos a ver que evidentemente es sumamente consistente lo que él dijo en este documento, que era, apenas llevaba, creo que ni el año de papado, para lo que ya hemos visto en estos 4 años que han transcurrido desde este documento. Entonces nos vamos a dar cuenta que es sumamente consistente con eso. Su punto principal: la alegría del Evangelio se ha de comunicar, porque al sabernos hijos de Dios, que es esa gran revelación que nos hace Jesús, ¿cierto? Jesús viene y nos dice, somos su hijo, llamen a Dios Padre, y nosotros somos sus hijos. Pues eso nos tiene que llenar de alegría, y esa alegría la tenemos que poder expresar, y podemos tenerla que manifestar y vivir diariamente en todo. Entonces el Papa parte de la base que como nos sabemos hijos de Dios, pues eso es una alegría que se tiene que sentir, se tiene que transmitir, se tiene que irradiar. Una nueva evangelización y una nueva forma de transmitir la fe. La exhortación está dividida básicamente en 5 capítulos. El primer capítulo trata sobre la transformación misionera de la iglesia. O sea, él cogió en esta exhortación y habló de la iglesia, habló de los sacerdotes, habló de los papas, habló de nosotros los fieles, habló de toda la iglesia en general. Pero en el capítulo primero trata un poco de esa transformación que él propuso, que la está llevando a cabo, de una iglesia mucho más misionera, mucho más misionera. Ustedes saben que yo no soy diácono, no soy sacerdote, no soy teólogo, puedo de pronto ser un poquito más crítico de nuestra propia iglesia. Nuestra iglesia ha tenido altos y ha tenido bajos. A veces es cierto que se ha perdido un poco esa visión misionera. En la época del Renacimiento, siglo XV, siglo XVI, la iglesia estuvo más enfocada en el poder, en ellos mismos, en un estatus, en un poderío económico, militar, social, y a veces ha perdido del norte esa visión misionera. Entonces aquí el Papa nos hace un llamado de atención a la iglesia a focalizarnos nuevamente en esa iglesia misionera. Nos dice que la iglesia tiene que salir de su zona de confort. Hace aquí un llamado de atención. Nos dice, tenemos que salirnos de esa zona de confort. Ir al mundo. Dice en una de sus apartes, dice, no temáis, porque os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Ir a llevar esa gran noticia. Nosotros tenemos que ser portadores de ella. Llevar esa misericordia que Él nos pide. Ustedes saben que Él ha sido el Papa de la Misericordia. Cuando Él termina esta exhortación, estábamos en el año de la fe, y luego vino el de la misericordia, ¿se acuerdan? Y escribe un libro muy interesante de la Iglesia de la Misericordia, se llama así, La Iglesia de la Misericordia, un libro también muy lindo, se lo recomiendo, fácil de leer, pero que plasma mucho ese sentimiento y esa pasión que tiene el Papa por la misericordia. Dice que tiene que haber una iglesia en constante conversión. Constante conversión. Nuevamente enfatiza el no estar en una zona cómoda, sino que tenemos que estar arriesgando a salir, a transformarnos.
Y dice, este es un mensaje más dirigido al sacerdote, pero dice, tienen ustedes, señores sacerdotes, que oler a oveja. Tienen que oler a oveja. Y eso es algo que nosotros los feligreses lo sentimos, y es un llamado de atención que nosotros hacemos a los sacerdotes, ¿no? Que en la misma, de pronto un poco escasez de sacerdotes, hay muchos sacerdotes que se han dedicado a la parte administrativa de las iglesias, de sus parroquias y sus actividades diarias, y no de nosotros los fieles. Entonces por eso él dice, hay que untarse de oveja, ustedes tienen que oler a oveja, no a escritorio, no a papel y lápiz, tienen que oler a oveja. Un llamado a que tenemos que salir. Dice que el confesionario no puede ser una sala de torturas, y lo menciona así, en esas palabras. Un llamado de que el confesionario tiene que ser un sitio donde la gente se sienta acogida, sienta esa misericordia de Dios. Pues muchos de aquí llevamos muchos años en la iglesia, y pues sí, uno, a veces yo recuerdo que hace muchos años uno tenía esos encuentros a veces con los sacerdotes muy como regañadores y de todo, y uno como que se sentía intimidado, yo por aquí no vuelvo. Y ya uno he visto, yo he sido testigo un poco de esa transformación de un sacerdote más que emana ese cariño y ese amor de padre natural casi, por nosotros, y eso sí un llamado que hace. Dice que pastillas de misericordina, imagínense, pastillas de misericordina para todos, haciendo ese énfasis en que tenemos que transpirar esa misericordia por todos. Pide él mismo una transformación del papado, que el papado se tiene que transformar, muy en la mira de lo que les está diciendo Iltica, de esas veces que se pierde un poco la visión y la misión de lo que debe ser la iglesia. Entonces tiene que estar abierto a sugerencias. Él dice, el mismo Papa, ustedes se dan cuenta que él duerme en la Santa Marta, ¿cómo se llama? La casa Santa Marta, creo que se llama casa, pero creo que tiene otro nombre. Pero bueno, donde duerme los padres que están de visita, donde duerme, o sea, él no está en ningún, él renunció a dormir en un cuarto especial, él duerme donde va, en esa casa, rotan, cuando un sacerdote está de visita, duerme allá, él duerme también allá, para estar en contacto con su gente, con los sacerdotes, no esa imagen de él por allá y el resto por acá, que él está, no, el hombre quiere mostrarse igual a todo el mundo, escuchar a la gente, y eso es lo que él busca. Y entonces hace una residencia, es la palabra que usamos en la residencia de Santa Marta. Entonces hace un llamado a eso, a que el papado tiene que bajarse de ese estatus que estaba adquiriendo, no sé, con fama ganada o no ganada, gratuita o no gratuita, pero un poco bajándose de ese estatus que estaba adquiriendo el papado. Siempre una iglesia en necesidad de cambio, siempre tiene que estar cambiando, reformándose, cuestionando, cambiando, adaptándose. Dice él que se tienen que revisar, decía en ese momento, y lo hemos venido viendo un poco en los otros documentos que ha sacado, y lo que ha sido sus homilías y lo que ha sido un poco sus pronunciamientos un poco polémicos, pero él dice en esta exhortación que hay que revisar ciertas leyes y ciertas normatividades que ya no tienen sentido. No está hablando de cambiar la teología ni la doctrina católica, ni me faltaba, pero sí mucha reglamentación y muchas cosas que van perdiendo el sentido. Y dice que hay que renovar ese concepto de parroquia de barrio. ¿Se acuerdan yo me acuerdo de nuestra infancia, las empanadas bailables que se hacían, la iglesia era un centro, un foco, la parroquia del barrio de uno era un foco de actividades para los jóvenes, para los padres, para todo. Y eso se perdió mucho, eso se ha perdido mucho. Así que él hace un llamado, me imagino, por esa misma cultura latina que él tiene, que nosotros de pronto lo entendemos más, ¿cierto? Uno entiende, nosotros latinos tenemos más ese concepto del amigo del barrio. Los mejores amigos de uno de la infancia y la juventud era el del barrio, ¿no? El vecino de la misma cuadra que decía uno, ¿no? Me llama mucho la atención que uno de ese país ni conoce, lleva 7 años viviendo y no sabe el nombre del de al lado.
pero uno en Colombia, por lo menos, estoy seguro que en la mayoría de los países latinoamericanos es igual. El del barrio, el de la cuadra, eran sus mejores amigos, de ahí se salieron las mejores experiencias, ¿cierto? Entonces, y de la iglesia giraba también, entraba dentro un poco de ese paquete de hermandad. Entonces el Papa hace un llamado a volver a activar ese concepto de la iglesia de barrio. En esa misma transformación, de la transformación misionera de la iglesia, él nos hace un llamado de atención nuevamente a cómo debe ser ese orden de la evangelización, que esa iglesia que tiene que predicar un evangelio, en qué orden lo tiene que hacer. Dice, primero tiene que hacerse una evangelización que hable del querigma, del amor de Dios. El querigma, el amor de Dios. Cuando uno habla del amor de Dios, deja en segundo lugar una catequesis. Hablo primero del amor de Dios, luego hablo de una doctrina. Y cuando yo haya hablado de la doctrina, dejo de último una consecuencia moral que la persona la va a entender en ese amor. No como antiguamente, también eso es cierto que tenemos que ser críticos en eso, un poco era lo contrario, ¿no? Primero se mencionaba el pecado y luego se hablaba de otras cosas, pero primero era como el énfasis del pecado. No, primero dice el Papa, primero vamos a hablar del amor de Dios, luego una profunda catequesis, lo que hacemos acá, formándonos. Tenemos que formarnos. Por eso yo soy tan amigo de la apologética, porque la apologética es una herramienta que tiene ese lenguaje común, es para todo el mundo, es un lenguaje que nos permite defender nuestra fe sin entrar tanto en un detalle teológico que ya entra ahí una discusión. Y por último, sí, existen unas consecuencias morales, lo que nos decía Marquitos ahorita en su homilía. Hubo un pecado, tuvo unas consecuencias. Esas consecuencias no podemos hacernos los de la vista gorda como si no existieran. Sí existen, pero la evangelización no puede empezar mencionándose y señalando el pecado. Eso es lo último. Primero hay que hablarle a la persona del amor de Dios, catequesis, y por último esa consecuencia moral. Como una madre con corazón abierto, una madre, ustedes todos, acá hay mamás y nosotros hemos sido hijos y nos ha pasado. Uno comete un error, la mamá le dijo no me sale cuando esté lloviendo a montar bicicleta, se va uno, se pega un costalazo, se parte un hueso y la mamá no llega a regañarlo, la mamá primero lo abraza, lo cura, ¿cierto? Cuando ya está bien y después le pega o lo regaña o lo castiga, pero no puede uno con el brazo partido y la mamá pegarle, no tiene sentido. Somos pecadores, me acuerdo que yo lo he dicho esto en otras ocasiones. Nuestra iglesia no es un museo de santos, sino es un hospital de pecadores. Así que el pecador tiene que buscar y encontrar en nuestra iglesia ese corazón de madre. Por eso se llama la Santa Madre Iglesia. Tiene que actuar como una madre. Y debe escuchar a sus hijos como una madre escucha a su hijo. Entonces, esto es una cosa que nos pide el Papa, y lo que digo especialmente pues a los líderes y a las personas que están a cargo y líderes de las iglesias. Dice textualmente el Papa en su exhortación, dice: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Claro, hemos tenido señalamientos, la iglesia, yo lo he dicho muchas veces, está hecha del mismo barro que nosotros los hombres. No existe una iglesia perfecta, no existe una iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque está constituida por hombres, y donde esté un hombre, en la posición que sea, en el puesto que sea, ahí va a haber un problema. Va a haber un problema. Llámese sacerdote, papa, laico, presidente, gobernador, alcalde, monja, lo que sea. Ahí va a haber un problema, porque somos hombres. Entonces, dice el Papa, sí, saliendo vamos a cometer errores y vamos a ser señalados, pero prefiero eso que una iglesia protegida ya en una cueva por temor a salir, por temor a tener y a cometer equivocaciones para luego tener señalamientos.
En el capítulo 2, en su exhortación, el Papa hace un análisis un poco de lo que está pasando en nuestra sociedad. Hace un análisis de ese mundo actual. Y reconoce cómo lo hace en Amoris Laetitia. No sé si han tenido la oportunidad de leer la de Amoris Laetitia. En el Amoris Laetitia realmente hace un análisis, un diagnóstico muy profundo de nuestras familias, de la sociedad de hoy, de la pareja, del hogar, bien crítico. Pero de ahí nos da siempre esa esperanza y nos presenta un camino para cambiar y para poder hacer una transformación real. Entonces, en esta exhortación él hace y reconoce que existen unos desafíos interesantes en el mundo de hoy. Y hace una casi que solicitud a él mismo negarse a lo que él llamó a una economía de exclusión, una economía de la exclusión. Y recuerdo que fue noticia, la reprodujo en New York Times, la reprodujeron los periódicos cuando él dijo que era el colmo que fuera noticia que bajara la bolsa de valores de Nueva York y no fuera noticia que un mendigo muriera de frío en la calle, que eso no era noticia. Sí era noticia que bajara la bolsa. Y con esos términos él hace referencia a no a la economía de exclusión. Dice que el ser humano no es un bien de consumo que se puede desechar. Y nuevamente nos hace un llamado al pobre. Luego nos va a hablar de la pobreza. Él la extiende a ese sentido que la mayoría de nosotros tenemos, que pobre es el que está en la calle pidiendo limosna. No, hay muchas clases de pobreza. Dice que no a esa nueva idolatría del dinero. Ustedes saben, y ya lo que digo, ya han pasado, ver este documento un poco en retrospectiva es interesante también. Ya han pasado 4 años y al Papa lo han tildado de comunista. Lo he leído en varios periódicos y todo, que lo tildan de comunista porque precisamente él ha propuesto un replanteamiento de los modelos económicos que rigen en el mundo. Entonces dice que esa idolatría al dinero le recuerda la idolatría de ese pueblo de Israel cuando Moisés fue allá a la montaña a traer las tablas y ellos hicieron aquí un becerro de oro, adorando ese becerro de oro. Y dice él que esa idolatría que tenemos hoy por el dinero, el Dios dinero, le recuerda un poco ese becerro de oro que pasó en el pueblo de Israel. Dice que el dinero es un medio que nos debe servir, pero no se puede convertir en el objeto, en la meta. Nunca se nos ha enseñado, como mucha gente piensa que las enseñanzas del Evangelio es referente a las riquezas, que Dios o Jesús miró mal el que alguien tuviera más que otros. No, está mal es en la acumulación por avaricia, en no compartir, ¿no? Y eso es el llamado que hace el Papa aquí. Dice que la economía no se autorregula como plantea los modelos capitalistas, que la economía se autorregula y que en esa autorregulación pues obviamente al pobre nunca le va a tocar nada, porque la economía se regula es para los que la mueven la economía. Los pobres no tienen cómo mover esa economía. Entonces dice que ese concepto de que la economía se regula a ella misma no puede ser así. Tenemos que actuar e intervenir en favor del más necesitado, del pobre. Dice que no a la inequidad que genera violencia. No a la inequidad que genera violencia. Uno ve que realmente, claro, vivimos en un mundo muy revolucionado, que tiene mucha tinta violenta, pero también tenemos que reconocer que sí, hay violencia ideológica, pero también hay violencia por la misma inequidad. Eso no lo podemos negar. No podemos negar y pensar que la gente es violenta simplemente porque quiere. Hay gente que lucha por sus necesidades básicas, y si no es escuchado por la voz,
tendrá que él buscar otros mecanismos para hacerse escuchar. Y ahí es donde surgen movimientos violentos que buscan un poco ese equiparamiento en una equidad, en una sociedad económica. Dice que la iglesia debe ser una iglesia pobre para los pobres. Una iglesia pobre para los pobres. Y presenta unos desafíos culturales que más adelante, lo que les digo, en el Amoris Laetitis, los desarrolla en mucho más profundidad. Pero acá nos deja un muy buen abrebocas. Nos dice de esas nuevas pobrezas, lo que les decía hace un rato. Pobreza no es solamente el que pide, el que no tiene con qué comer. Dice nuevas pobrezas como el aborto, como las drogas, como las adicciones, como las explotaciones de menores. Son nuevas clases de pobrezas que la iglesia tiene que mirar. Iglesia, nosotros todos tenemos que mirar. No podemos mirar para el otro lado. Nuevas religiones sin Dios. Eso es una realidad. Lo vivimos tristemente en nuestras propias familias, ¿no? Que se van tergiversando la religión y cada vez ya no se habla de Dios, sino de la energía, de la naturaleza, de la luz, todos estos movimientos nueva era, que van presentando religiones sin Dios. Y el problema, pues además de que se están perdiendo de esta alegría del Evangelio, esas religiones sin Dios no generan compromiso de ninguna índole, porque a mí el sol no me pide nada y la madre montaña tampoco me pide nada, que por favor no haga un incendio, pero no. Entonces ha venido ese facilitismo, esa ateísmo disfrazado de un tipo de creencias que van terminando a desdibujar hasta desaparecer a Dios. Entonces eso es uno de los retos culturales que tenemos hoy en día. Por eso solamente hago énfasis en el tema apologético, porque es razones. Uno tiene que aprender a dar razones en un mundo hoy tan lleno de información y desinformación, desafortunadamente. Con todo esto de las redes sociales, en que uno coge el teléfono y ya lee noticias que repiten, que retransmiten, imagínense, ya tienen que pedirle a los buscadores y a ellos que filtren y miren qué es verdad y qué es mentira, porque ya y la gente repite la mentira y el otro se come el cuento y se sigue transmitiendo. Llama también la atención en la desvirtualización del matrimonio. Lo vemos en nuestras propias familias, a los que tenemos hijos jóvenes, ellos ya, el concepto de la palabra matrimonio, ellos ya tienen un significado completamente diferente. No todo el mundo ya se quiere casar, ellos dicen que yo primero quiero probar y después miramos, y en la probada se quedan probando, ¿verdad? Y es triste, o sea, a mí me da tristeza ver que la gente está en ese cuento, no quiere comprometerse, quiere eludir el compromiso que genera el matrimonio. Yo hace un tiempo con mis compañeros, pues yo obviamente tengo en la oficina, yo trabajo en el área de tecnología, entonces la gente joven me rodea mucho y muchachos que llevan 6, 7 años viviendo con la novia y todavía la llaman la novia. Entonces claro, va a cumplir 30 años dentro de poco, la novia otros 30, ya lleva 6 con ella, pues obviamente pasado mañana empieza a mirar a Martica, que tiene 24, que está más joven, que no la conoce, le llama la atención, pues con la novia, que ya se le conoce todos los chistes, todos los cuentos, todo, entonces la otra cuenta chistes nuevos, se empieza a fijar en Martica y le dice a la otra, pues sí, terminemos como si fuera un noviazgo de los de cuando uno era niño. Usted en su casa, yo en la mía, y uno terminaba, ¿no? Entonces es un divorcio y ya la pobre tiene 30 años y está en ceros nuevamente. Va a conseguir a alguien que ya seguramente tiene 32, un hombre de 32, que ya tiene un hijo de otra relación, entonces ya empiezan estas cosas que nacen precisamente la ilusión de esos compromisos, ¿no? La gente quiere estar en ese probar y llama la atención, y ustedes conocen, yo conozco mujeres lindas de 37, 38 años que viven solas o todavía con un novio
y con ese deseo de formalizar una familia, pero como si estamos todavía en etapa de noviazgo y ya 7 años conviviendo, pero bueno, eso es otra charla. Llama la atención del Papa lo que les decía hace un rato, la extinción del vecino. Desapareció el vecino, no sabemos quién es el vecino. Cuando en nuestra época de niños, la familia al lado eran los mejores amigos de los papás, de uno, de todo. Entonces, hace un llamado a eso, a buscar el vecino, a conocerse, a abrir, a poder hablar, a poder conocer nuestros alrededores, qué nos rodea. Y habla de unas tentaciones de los agentes pastorales. Tentaciones de los agentes pastorales. Dice, no al pesimismo estéril. No al pesimismo estéril. Ya no hay nada que hacer. Yo ya no puedo hacer nada. Ya esto no tiene remedio. No. El cristianismo es sinónimo de esperanza. Cristiano sin esperanza no es cristiano. Nuestro cristianismo se basa en que yo tengo la esperanza, ¿cierto? Entonces, esa esperanza no se puede perder en ninguna índole. Ya no hay nada que hacer con esta parroquia, ya no hay nada que hacer con esta gente, ya no hay nada que hacer con los jóvenes. No, sí hay que hacer, sí se puede hacer. Siempre tenemos que tener esa esperanza. Dice que quitarse ese complejo de inferioridad que tenemos nosotros. No nos gusta hablar, no nos gusta predicar, no nos gusta mencionar a Dios. Si usted me habla de Dios, pues yo le hablo de Dios, pero si usted no habla de Dios, yo no hablo. No. Tenemos que quitarnos ese complejo de inferioridad. Y miren, cita palabras textuales de él, abro comillas. Debemos despojarnos de la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas, quejosos y desencantados con cara de vinagre. Así dice, con cara de vinagre. No sé cómo lo tradujeron en la versión inglés o alemana. No sé si un alemán le dice que tiene cara de vinagre, si entienda eso, no sé cómo lo habrán traducido a otros idiomas, pero el Papa sí lo puso, con cara de vinagre. Quitarse eso de encima. Dice, sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo. Dice, no a la fe parcial que solamente dirige un pedazo de mensaje. El mensaje de Jesús es completo, no fraccionado, no pedazos únicamente de ese mensaje. Por eso un poco, yo lo he dicho en otras charlas, el éxito mucho de las iglesias cristianas. No hablo hablo mucho de estas iglesias de garaje, de shopping center, donde obviamente el pastor solamente habla un pedazo del mensaje de Jesús, solamente habla del hijo pródigo, del buen pastor, pero no de una pasión, no de una muerte y resurrección, no de cargar una cruz. Eso no se menciona en esas iglesias. No, el mensaje de Jesús es completo. No a la mundanidad espiritual. Dice que se sienten superiores por cumplir determinadas normas. Lo vemos nosotros como parroquia y lo vemos nosotros como iglesia. A veces nos sentimos que existen católicos de mejor clase que otros. El que tiene todos sus sacramentos en orden, mira al que tiene un problema en sus sacramentos como de menor categoría, como excluyéndolo. Usted está excomulgado, se llegó a decir en medio de ese lenguaje inapropiado, porque no, una persona divorciada no está excomulgada como se ha dicho. Entonces, ese de dos categorías, el que no va a misa, el que no comulga, está en otra categoría. No a ese sentirse por encima del otro porque yo cumplo ciertas normas. Yo voy a misa todos los días, entonces yo soy mejor católico que usted. No, todos somos hijos de Dios, todos formamos parte de la misma iglesia. Así que somos todos miembros de esa iglesia. Dice esos pecados del abrequeísmo, así la pone en su homilía, repito, no sé cómo lo han traducido también en alemán. Abrequeísmo. Habría que hacer, habría que hacer, habría que hacer, habría que hacer. No, hay que hacer, haga. Todos somos expertos en el diagnóstico, pero no en la solución. Así que quitarse ese abriaqueísmo
para precisamente poder nosotros entrar a ejecutar. No a la guerra entre nosotros, dice no a los generales de ejércitos derrotados, y sí a soldados de ejércitos que luchan. Y mucha gente, dice el Papa, está más preocupada de ver quién entró a la iglesia de que quién no volvió a la iglesia. Miren que eso es un mensaje fuerte para nosotros. Vivimos más preocupados de quién entró y no de quién no volvió a la iglesia. Cuando dice Jesús, ¿no dejaría usted las 99 ovejas y se iría a buscar la que se perdió? Entonces vivimos más pendientes de criticar quién está de que quién no está. Quien no volvió no nos preocupa, cuando debemos ir a buscarlo. ¿Por qué no volviste? Te extrañamos, ¿qué pasó? Y nos encontramos a veces, sí, no, me peleé porque, entonces viene una serie de excusas, porque el padre me dijo, que porque fulanito vino, que aquí hay muchos hipócritas. Y digo, precisamente, ahí es donde usted pertenece, todos somos hipócritas acá. En el capítulo 3 nos habla del anuncio del Evangelio, porque me hace señas cuando el tiempo, yo no miro el reloj. Dice, todo el pueblo de Dios debe de anunciar el Evangelio, pero no crean que el Evangelio es como hacen, que se los tengo que reconocer, lo hacen muy bien los testigos de Jehová. Hay que reconocerles a ellos su disciplina en salir a la calle todos los domingos, puerta a puerta, tocando casa por casa, a mostrar su revista y de todo. No hablo de esa, ni el Papa habla de esa, de conocer el Evangelio, cita bíblica y todo, que hay que saberla, pero no está hablando de ese Evangelio. Cuando él habla de Evangelio, yo se lo leí al comienzo. La alegría de sabernos hijos de Dios. Ese es el Evangelio que hay que comunicar. La alegría de sabernos hijos de Dios. Un pueblo para todos. Y nos dice ahora a nosotros, así como le decía a los sacerdotes, ustedes tienen que oler a oveja, ahora nos dice a nosotros, ustedes tienen que oler a pueblo. Tenemos que juntarnos, tenemos que compartir. Y nos hace ese llamado. Dice que los pueblos tienen muchos rostros, es decir, que tenemos que aprender a respetar las diferencias culturales de la gente. En la cultura católica él habla, ya me perdí, no sé si en esa, en Amor y la Tetis, de mucho de esas madres que le rezan a la Virgen, que ponen su veladora con una fe, que hacen sus novenas con una fe, que rezan sus rosarios con un amor, con una devoción. Y hay gente que eso lo mira feo, le dice que no, hay que aprender a respetar las diferencias culturales. En México tiene unas tradiciones lindísimas en diciembre, que las posadas. En Colombia nosotros regamos la novena de Navidad, en España tienen otras, en Venezuela. Hay que aprender a respetar eso, hay que aprender a respetar eso. Entonces, dice él que tenemos que ser conscientes que la iglesia tiene muchos rostros, porque existen unas diferencias culturales entre unos y otros. Todos somos discípulos misioneros. Dice, tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin él. Y eso es lo que se debe comunicar. Que sin Jesús nosotros no somos lo mismo. Sentirnos sus hijos. Yo estoy seguro que ustedes aquí han escuchado clases de teología por teólogos calificados y de todo. El gran anuncio para mí que vino a ser Jesús fue revelarnos que somos hijos de Dios. Imagínense esa noticia tan interesante. Antes de Jesús, el pueblo miraba a Dios como por allá. Y Él nos dice, no es por ahí, Él es su papá. Y nos dice, si ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿qué no será su Padre que está en el cielo? Entonces, esa alegría que nos tiene que saber que somos hijos de Dios, se tiene que comunicar y se tiene que expresar. La fuerza evangelizadora de la piedad popular dice, evangelizar con el corazón del buen pastor.
No juzgar, sino amar. No nos corresponde a nosotros juzgar. Dicen por ahí que cuando uno juzga y señala con un dedo, 3 dedos señalan para mí y un dedo señala para el otro. Entonces no soy quien para juzgar. Y no el juzgar para condenar, porque ahí viene un problema. A nosotros los católicos se nos ha hecho mucho énfasis en ese evangelio de Jesús que dice, como midas serás medido. Entonces no puedo juzgar. No, yo sí debo juzgar porque yo tengo que aprender a distinguir qué está bien y qué está mal. Yo tengo que poder decir, esto, el aborto está mal, eso está mal, el matrimonio de un solo sexo está mal. Estoy emitiendo un juicio, pero no es un juicio de condenación. Usted se va al infierno si hace, usted se va al infierno. No soy quien para decir quién se va al infierno y quién se va al cielo. Está algo, lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. ¿Quieres que te ayude? Voy a orar por ti. Cuando quieras te ofrezco una ayuda. Conozco quién te puede ayudar, o un profesional, o una iglesia, un sacerdote o algo. Escucha, comenta. ¿Por qué no le cuentas lo que está pasando por tu mente a un sacerdote, o a un psicólogo, o a tus padres o algo? Hay que ofrecer una ayuda, hay que ofrecer una esperanza, no la condenación. Antiguamente la hija llegaba embarazada a la casa y el papá la echaba a la casa, la condenó a la calle, ya, usted no tiene nada que hacer aquí. Condenación, no. Cometió un error, ok, te vamos a ayudar. Sí, pero un error, pero ya el error está cometido. No vamos a condenar. Entonces un poco ese de no juzgar, sino amar. De persona a persona. Dice que hay que crear nosotros mecanismos de comunicación donde la gente se sienta cómoda con nosotros. El poder hablar en un mismo idioma, a un mismo nivel. Venía contando a mi esposa hace un ratico el talento que yo creo tener, y pues ustedes me lo han demostrado, después que tengo una comunicación en donde la gente me entiende. Creo tener un lenguaje que ustedes me entienden, ejemplos y todo un poco. Hay que aprender eso, a ponerse un poco en el mismo nivel, escoger el lenguaje para las circunstancias, para las cosas. Hay gente que no quiere empezar que uno le empiece a hablar con la Biblia en la mano. No. Entonces tenemos que ser muy inteligentes en buscar y en generar esos espacios de comunicación con la gente. Dice él, en el trabajo, en la calle, en la plaza. Preguntar por sus problemas. Ok, ya voy a terminar, dejo aquí y porque tenemos el próximo martes la continuación. Dice, preguntar por los problemas de la gente. Hay que aprender a escuchar. Hay gente que lo único que quiere es que le escuchen. Miren, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero la mayoría de las veces uno no tiene un consejo. Cuando le cuentan unos problemas tan graves, uno lo único que puede es escuchar, decir, sí, te entiendo, te comprendo, y la gente se siente aliviada. Mucha gente no busca y sabe en el fondo de su corazón que la solución está en él. Lo sabe. Tiene un problema con la novia. Yo no soy quien, ni conozco a su novia como para ir a decirle a la, no, ¿cierto? Pero uno quiere escucharlo, quiere que lo escuche, y uno se siente aliviado con eso. El tiempo es el recurso más valioso que uno tiene. Así que cuando uno le da tiempo a alguien, le está dando el recurso más. La gente piensa que el recurso más valioso es el dinero, pero todos ustedes saben cómo obtener más dinero. Fácil o difícil, no sé. Pero todos ustedes saben cómo obtener más dinero, la fórmula para obtener más dinero. Nadie puede obtener un minuto más ni un minuto menos. O alguien me puede decir aquí cómo hacer que el día le dure más de 24 horas. Entonces, ¿cuál recurso es más valioso? Tiempo, porque es un recurso totalmente limitado. No se puede fabricar, no se puede multiplicar, no se puede nada. Entonces, cuando usted le da tiempo a una persona, le está dando lo mejor de usted. El mejor recurso que usted tiene. Entonces nos dice el Papa eso, hay que aprender a la gente a escucharle sus problemas, compartir alegrías, hacerle seguimiento a la gente. Alguien te cuenta algo, llámalo al rato, a los pocos días. ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo vas? ¿Qué cuentas? ¿Cómo te fue? ¿Hablaste con...? Sí, escucharlo, hacerle un seguimiento a las cosas, hacerle sentir que me importa. Y por último, para la charla de hoy, dice, esa oración por el enfermo, por el necesitado, el que te pide, tiene un dolor, tiene un agobio, tiene un problema, tiene una circunstancia, voy a orar por ti.
Y de verdad, oren por esa persona. Voy a orar por ti. Déjenle saber que vamos a orar por ella, que nos interesa y qué es lo que yo puedo hacer.